bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca de la información, lo que hay detrás de las noticias. Bueno, ya saben, soy Omar López y hoy vamos a charlar con dos distinguidas damas para hablar del feminismo. Este universo que está poniendo patas para arriba la política tradicional y que está boxeando concreta y contundentemente con la construcción cultural del patriarcado, el feminismo. ¿En qué punto del debate, en qué punto de su observación, en qué punto de su movilización y en qué punto de la construcción militante para la transformación en los derechos de ellas, de nuestras compañeras, estamos hoy? Tenemos a dos integrantes del movimiento Proyectar, Generar, o mejor dicho, Proyecto General, y quiero hablar de Malena González Mañasco y quiero hablar de Victoria Tesoriero. Están aquí con nosotros. Vamos a saludarlas y nos vamos a zambullir, si están de acuerdo, en la entrevista. A ver, ¿por dónde empiezo? Por Victoria, así hacemos la ronda. ¿Cómo te va? ¿Estás cómoda? Sí, muy cómoda. Bueno, ¿qué es Victoria Proyecto Generar? Proyecto Generar es un centro de estudios con perspectiva de género que busca aportar a la discusión sobre la construcción de políticas públicas más inclusivas. Y somos todas mujeres que venimos de las ciencias sociales y que somos parte también del movimiento feminista, ¿no? Integramos distintos espacios del movimiento feminista y después de todo lo que vivimos en los últimos años, pensamos que era momento como de pasar, no solo quedarnos en la participación en un movimiento, sino también pensar un país, cómo sería un país y un gobierno feministas. Está bueno, está muy bueno. ¿Cómo sería, Malena González Mañasco? Un gobierno feminista y bueno, eso es lo que estamos tratando de pensar y vamos debatiendo. Hace un par de años Simone de Beauvoir nos decía que mujer no se nace, sino que se hace, abriendo el debate a pensar los roles masculinos y femeninos en torno a una construcción cultural y dejando de lado ideas biologicistas. Y un poco nosotras también pensamos esta idea de que feministas no se nace, sino que se hace. Entonces también entendiendo que el feminismo, los feminismos, es una construcción cultural de todos los días. Y para eso, y buscando también aportar nuestro granito de arena desde este espacio, es que pensamos las políticas públicas. Nosotras tenemos dos observatorios, uno de femicidios, entendiendo los femicidios como la muestra más cruel de la violencia machista, y otro observatorio de políticas públicas donde nos adentramos a ver cómo está el mapa hoy de políticas públicas y cómo se está pensando desde el Estado las políticas hacia los cuerpos feminizados, hacia las mujeres, hacia las diversidades. Yo creo que desde ahí, de pensar a cómo estamos, es que es un punto de partida a pensar qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Es interesante, ¿no? El punto de partida, pensar qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Victoria, cuando uno habla de estas cosas, no pierde, seguramente ustedes no pierden de vista el rumbo del meollo, el eje de esta crisis que tenemos, que tiene que ver con un patriarcado que fue construido en términos de poder cultural, ¿no es cierto? ¿Cómo se deshace ese poder cultural en términos de la gran pulseada que tiene intensidades muy particulares a la hora de discutir las ideas, para poder comprender de dónde viene todo esto, ¿no? Dominándonos? Sí, yo creo que hay varios puntos ahí, ¿no? Interesante tu pregunta. Creo que por un lado es una batalla cultural, ¿no? Es un cambio cultural, como decía Male, que hay que militarlo todos los días, hay que desandarlo todos los días. Y el patriarcado impone roles y mandatos de determinadas acciones a todas las personas, no solamente a los hombres o a las mujeres. Y por otro lado, también promoviendo políticas públicas que tiendan a disminuir las desigualdades que el sistema cultural justamente trata de acentuar. Como decías, en la crisis que estamos viviendo en nuestro país hoy, el mayor peso de esa crisis lo toleran las mujeres. Hoy el Plan Nacional de Acción contra la Violencia ha sido recortado este año en un 53%. Es aberrante. El Instituto Nacional de las Mujeres ha tenido un recorte del 20% en términos reales, ¿no? Para este año. Y la verdad que no hay hoy políticas públicas que tiendan a tratar de disminuir el peso de las desigualdades.
como también uno de los núcleos duros, bueno, desde ya como decía Male, el tema de los femicidios, que es como expresión más cruda, pero también en el mercado laboral. Toda la cuestión del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, que son las grandes construcciones culturales que pesan sobre las mujeres y a partir de las cuales se construyen obstáculos para el avance de las mujeres en la autonomía económica. Es interesante tu respuesta, Victoria. Es un tema densísimo para poder abrirlo, desentramarlo. Malena, cuando nosotros hablamos del el punto de la subversión que genera el movimiento femenino, ¿no? Cómo subvierte un montón de escalas de valores y pone en jaque incluso a viejas concepciones de la construcción cultural y política en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es el punto más interesante desde tu mirada? Vos sos una mujer muy joven, en cuanto a esta subversión, este invertir la lógica que propone en el mundo incluso, ¿no? Pero particularmente en la Argentina, el movimiento feminista. Yo creo que, y esto tiene que ver mucho en el momento en que está estallando este movimiento feminista. Desde que asume Mauricio Macri al gobierno, hubo como desde el Estado toda una construcción de la antipolítica. El movimiento feminista lo que logró acercarle a la sociedad argentina es el debate político. Volvió a politizar de un sentido totalmente positivo a la sociedad argentina, ya sea con el Ni Una Menos, con las marchas del 8N, reconociéndonos trabajadoras, incluso aquellas que socialmente no son consideradas trabajadoras, como por ejemplo recién decía, las amas de casa dentro del espacio doméstico. ¿Cuántas veces escuchamos que si te preguntan, ¿y tu mamá trabaja o tu abuela trabajaba? No, ellas son amas de casa. Trabajó toda su vida, mi vieja. Y sin embargo, la primero que te sale o se escuchaba decir era no trabajaba, era ama de casa. Hay como un no reconocimiento al trabajo doméstico, socialmente no se lo reconoce y tampoco el Estado, porque tampoco está, no se cobra un sueldo, no está asalariado. Malena y Victoria, qué particularidad, ¿no? Cómo se han ido construyendo sentidos comunes que son vacíos, que son totalmente, digamos, sin salida, porque que vos digas, no, mamá, es ama de casa, no es laburante, ¿no? Cuando es el eje motor de una construcción de vida, de una estructura familiar. O sea, en el 90% más de los casos, sin la madre, esa estructura no se pudo haber sostenido a lo largo de muchísimas décadas. Y el peso cultural que tiene ese juego valor ahí adentro ha sido oculto, desconocido, marginado por las clases dominantes, sobre todo cuando digo el patriarcado, ¿no? O sea, ¿desde cuánto tenemos que venir remando para cambiar esto? Y reforzado por el Estado, ¿no? Que el Estado ni siquiera mide la magnitud en valor que tiene todo ese trabajo, que es el que sostiene a la sociedad, sostiene la economía de un país. Incluso tampoco las teorías económicas, ya sea más conservadoras, incluso también las teorías marxistas. Ahora hay un gran debate dentro de las teorías marxistas, no reconocen este trabajo que se denomina trabajo no asalariado dentro de la esfera pública. De la creación de valor. Exactamente, además que tiene que ver con esta división sexual del trabajo. Totalmente. A nosotras nos corresponde la esfera doméstica, que es una esfera de reproducción, del cuidado, donde no hay jerarquías. En cambio, a los hombres, a los varones, representan o su lugar biológicamente establecido por la lógica patriarcal es la esfera pública, donde se toman decisiones, donde se debate el poder, donde el trabajo es salariado. Totalmente. Y además está la producción. O sea, a nosotras nos toca la reproducción. E incluso, o sea, no se puede negar que las mujeres hemos ingresado al mercado laboral. En las últimas décadas hubo mayor ingreso de mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, se sigue reproduciendo esa lógica. Si uno ve el mercado laboral argentino actualmente, el 72%, según la EPH, que lo trabajamos desde Proyecto Generar. Sí, encuesta permanente de hogares. Sí. Exactamente, el 72% de las mujeres que trabajan lo hacen en servicios, mientras que los varones mayoría trabajan en cuestiones de industria. Ahora, o trabajo reproductivo. Digamos, esa interpretación de la encuesta es esquiva, esa interpretación de la encuesta, porque la encuesta está hecha, es real. 1 más 1 son 2. Ahora, ¿cómo lees si son 2
o son 2, pero en realidad son 4, es otra cuestión políticamente. Sí. Porque ese porcentaje, cuando uno lo lleva a la medición, no es que todas las mujeres las tenés encerradas en la casa trabajando, las tenés trabajando en las fábricas, las tenés trabajando en un montón de centros productivos de una enorme diversidad. Yo creo que hay un genocidio cultural que en las últimas décadas se incrementó muchísimo con respecto a que las clases dominantes han descubierto que la mujer viene proponiendo una ruptura de todo un contrato de obediencia debida. Y las clases dominantes, yo no sé ustedes, pero estoy convencidísimo de que tienen muy claro cuál es su rol de dominio y ahora están un poco desencajados porque no pudieron encontrar, frente a la dinámica, la velocidad de esa construcción, de este estallido en el mundo, no pudieron encontrar la manera de contenerlo. O sea, están desbordados. Hay un tiempo, no sé cuánto va a pasar para que puedan rearmarse o nosotros poder, como se dice en el box, darle el último cross de izquierda, ¿no? Ahora, sobre esto que estoy diciendo, quiero que ustedes me cuenten la reflexión que hay en los colectivos, ¿sí? O sea, cómo están viendo la iniciativa, no perder la iniciativa, desplegarla y enraizarla. Pero me van a contar esto en el segundo bloque, ¿sí? Este programa tiene 2 bloques porque hay una densidad para poder charlar con Malena González Mañasco y con Victoria Tesoriero, y me parece que vamos a hacerlo con prolijidad. Antes de entrar al segundo bloque, quiero que me digan, ¿ha crecido la politización y la organización de la mujer frente a toda esta problemática que nos plantean ustedes, pero que requiere movilidad, requiere organización, requiere estructura? Sí, totalmente. En los últimos años, por ejemplo, se abrieron en casi todos los sindicatos secretarías de mujeres o secretarías de género, secretarías de diversidad. Que antes no tenían en que cuenta. antes no había ninguno. Incluso ahora se empoderan muchísimo más a las compañeras. Como un mínimo, el movimiento obrero organizado en nuestro país tiene una historia súper rica, que ahora también se está traduciendo en la organización de un montón de compañeras trabajadoras. Es interesante lo que acabas de decir, me da pie para el final. ¿Vos? No, lo mismo, ¿no? Creo que hoy tenemos una diversidad de expresiones muy heterogénea de un movimiento impresionante que yo creo hoy que es uno de los movimientos sociales más importantes de nuestro país y que no tiene comparación con ningún otro país, ¿no? En el mundo, ¿no? No existe lo que tenemos acá en Argentina. Tenemos que fortalecerlo y seguir cuidándolo y seguir militándolo. Las invito a hacer una segunda vuelta con esto que es interesantísimo porque estamos en un parto. Estamos viendo que está por nacer la criatura y depende de cómo nace de nosotros, de todos nosotros, de todas y de todos. Yo me quedé pensando recién que Eva Perón politizó y organizó a la mujer. Y es uno de los íconos, de los símbolos del movimiento político sindical. Pero contradictoriamente, los jerarcas sindicales o muchas bien intencionadas conducciones sindicales, gremiales, han dejado muy de lado sistemáticamente a la mujer. Recién ahora empiezan a tomarla, a tenerla en cuenta. Recuerdo luchas, enormes luchas, por poner tan solo un solo ejemplo, en sanidad. Donde la dirigente de la oposición de sanidad, que enfrentaba a uno de los hombres más siniestros del sindicalismo argentino, tenía un apoyo relativo porque era mujer. Tenía un apoyo relativo porque era mujer. Estoy hablando de uno de los gremios más determinantes en la política de salud de la Argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, son temas que vamos a seguir charlando. ¿Nos siguen? Hay segunda vuelta. Gracias.